fuego, mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, 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 fuego. Daremos inicio a La Hoguera Discreta número 19. Como siempre, presentaremos el libro, un poco la cuestión crítica alrededor del libro, el análisis del libro, algunos errores y la conclusión. En este caso, la novela que vamos a analizar se llama Mejor el Fuego, publicada en el 2020 por Literatura Random House, escrita por José Carlos Irigoyen. ¿Quién es José Carlos Irigoyen? El crítico mediático de este circuito literario limeño. Precisamente él nace en Lima en 1976 y cuenta en su haber otras obras como por ejemplo Orgullosamente Solos y una novela autoficcional titulada Pequeña Novela con Ceniza. Ejerce la crítica literaria, por decirlo de algún modo, aunque le falta el rigor, diría yo más que es un reseñista, un comentarista en un conocido diario de circulación local llamado El Comercio. Como siempre, vamos a empezar con el estado de la cuestión. Por eso vamos a revisar primero lo que dice Gabriel Ruiz Ortega en su artículo Sexo y Violencia, Mejor el Fuego de José Carlos Irigoyen. Ruiz Ortega destaca una temática que se ha vuelto parte de la poética personal de Irigoyen. Esta es el conflicto de la sexualidad masculina. Así nos dice que aborda dicha temática desde otra sensibilidad alejada de la tradicional, es decir, la sensibilidad gay, lo que le permite tener una mirada particular de la realidad representada. Asimismo, destaca el uso del lenguaje como protagonista. Sobre ello dirá que se trata de una prosa lírica con la que se incluye el libro. Además lo inserta dentro de una tradición literaria que aborda la misma temática, yendo a José Díaz Canseco en los años 20 con El Duque, pasando por Osvaldo Reynoso con El Goce de la Piel, más reciente, y quizá lo más cercano que tenemos es Jaime Bailey con No se lo digas a nadie. Por su forma lo coloca dentro de la autoficción. El error que comete Ruiz Ortega es que no se aborda en el texto lo relacionado a la violencia. Se trata más bien de una suma de elogios, pero nada o muy poco de lo que se anuncia en el título propuesto. También tenemos el texto de Javier Ágreda, titulado Mejor el Fuego, crítica a la más reciente novela de José Carlos Irigoyen. Con respecto a su producción anterior, Piéndoles con Ceniza 2015, ve una evolución, pasa del intimismo a lo exterior, lo cual se ve reflejado en las descripciones de lugares y la construcción del otro. Anota que no hay una evolución en el personaje porque no se redime en sus actos, con lo cual nosotros concordamos. Las escenas explícitas de sexo no aportan a la trama, también concordamos con eso. Concluye que es un libro fallido, pues considera que hay una torpeza en el manejo del lenguaje, y esto entra directamente en contradicción con lo que propone Ruiz Ortega. Además que en la construcción de los personajes también falla, pero sobre todo falla en la definición de los lugares, ya que redunda en estereotipos y lugares comunes. Por último, la profesora literaria Giancarla Di Laura, en su reseña Realmente Mejor el Fuego, quizá es la más lapidaria de los tres. Anota que el referente más reciente de abordar la vida de un estudiante de Derecho, Silvia Miranda, en su novela Memorias de Manu, ganadora del premio BCR en el 97, pero especifica que si Miranda retrataba un Perú de mediados de los 80 e inicios de los 90, con personajes como Manu, desde el activismo estudiantil y la militancia política en la Izquierda Unida, Irigoyen se concentra en el Perú de las dos reelecciones fujimoristas, con apenas una involuntaria y moralmente obligada asistencia a una marcha contra la dictadura en el 2000. Y esto nosotros interpretamos como un descuido que hace el narrador con respecto al contexto representado. Destaca además el trabajo de la memoria, pero cabe señalar que este es algo caprichosa, por ello mismo es falible. Ahonda también con ejemplos de los problemas de descripción presentes en el texto de Irigoyen, lo que evidencia un desconocimiento del mundo representado. Esta es la cuestión. Ahora sí, pasaremos a lo que es características de la obra. Primero, la novela está narrada en primera persona y está dividida en 15 capítulos. El narrador no tiene nombre, y esto tal vez quisiera hacer una universalización del personaje. Así, cualquier persona, cualquier lector podría fácilmente identificarse con la voz narradora.
Narra su época de estudiante de Derecho en la institución universitaria Garcilaso de la Vega, 20 años después, es decir, la novela es un largo raconto o un recuento de hechos. Es importante porque dirá mucho de la evolución, cómo evoluciona el personaje. El narrador es homosexual y narra sus encuentros con diferentes amantes. Además, es hijo único. Se describe como un ser solitario. Pertenece a una clase acomodada y vive en La Molina. Ideológicamente simpatiza con el fujimorismo. Además, va a haber constantes referencias al cine, algo que construye el referente intelectual del narrador. El lenguaje es estándar, fluido, pero comete algunas torpezas descriptivas, así como la limitación por detallar otros espacios que no sean el suyo, lo que le lleva a generalizar. El tema de la novela es la construcción de la identidad homosexual en el Perú de fines del siglo XX, representado es de fines 80 hasta el 2000, y nos habla desde un presente, como ya hemos dicho. Se representa además las diversas clases sociales desde una perspectiva clasista. Y esto de acá es importante porque a partir de ello se cometerán los errores y torpezas que tiene esta novela. Algo más que agregar sobre la obra es la parte de cómo está narrada. En efecto, el narrador nos habla de un presente 20 años después y hace trabajar la memoria. Sin embargo, por ratos la memoria es muy detallista y por ratos no. Quizá eso lo lleve a generalizar mucho con respecto a lo que no conoce. Por otro lado, no hay una redención de los pecados, errores, delitos cometidos por este narrador. Tampoco hay una especie de justicia poética para todo el daño que hace. Sin embargo, creemos ver de modo optimista que esta novela es una historia de la decadencia del personaje, que es la personificación del contexto en el cual se inserta. Ya veremos eso más adelante. Primero, como siempre, analizaremos los paratextos. Empecemos con el título, Mejor el fuego. El título proviene de un poema de Luis Cernuda. Esto no es gratuito, pues tiene que entenderse a nivel de contenido, ya que nos anuncia la temática y el tono de la novela. Esto último, sobre todo, por quien enuncia los versos. En el poema, el yo lírico es testigo de un hecho que tiene como protagonista a dos sujetos, uno que ya ha muerto de todo y está domesticado, sujeto 1, y un testigo que nunca dijo nada ante lo que vio, sujeto 2, por lo que el yo lírico, el sujeto 3, tiene un tono de reproche ante lo sucedido y los protagonistas del mismo. El verso final es la sentencia del yo lírico. En este sentido, se puede decir que la novela aúna a ambos sujetos del poema, sujeto 1 y sujeto 2, es decir, el sujeto domesticado y el sujeto que no dijo nada, en el personaje del narrador, ya que ambos representan las etapas de la vida. Entonces, el trabajo de la memoria es una forma en el que no dijo nada puede verbalizar al fin lo que hizo el primero y volverse un sujeto tercero, es decir, el que increpa. El fuego tiene una simbología desde el mundo griego como elemento primigenio del universo. Aquí me apoyo en lo por Bachelard. Lo asocia también al conocimiento, pero también a la destrucción, como lo hizo Heráclito. Sin embargo, Mircea Eliade afirma que el fuego es un agente de cambio natural, ya que cambia el entorno en donde crece. Para Bachelard, en cambio, el fuego es un elemento social, ya que incentiva un aprendizaje de respeto hacia él. Asimismo, le da importancia sexual, pero sobre todo un poder purificador. Atentos a eso, a ese último dato. En cuanto al epígrafe, está tomado de Jean Genet, pero no directamente de él, sino en una cita que hace Juan Gutisolo en su libro Coto Vedado, y dice así: experiencia. Todo el mundo ha tenido experiencias. Habla usted como los pederastas anglosajones. Yo me refería a sueños, deseos, fantasmas. A través de este epígrafe se nos indica que se hablará sobre los deseos más íntimos. Y entendemos que la novela tendrá ese tenor, además de hablar sobre cuestiones tabú, como la pederastía. Por otro lado, hay que tener en cuenta a quien le pertenece la cita, es a Genet, también idolatrado por Osvaldo Reynoso. De este polémico autor se destaca su marcado estilo autobiográfico, el intimismo y la crítica severa hacia el orden moral establecido, lo tabú. En ese sentido, se corresponde lo propuesto en los paratextos con el objetivo de la novela. Eso es que menciona a los pederastas, los sajones, porque precisamente la novela toca el tema de la pederastía, sobre todo del que ejerce y el que es víctima de ello. Precisamente estos son los tránsitos que el narrador va a pasar. A continuación analizaremos el texto. Primero, desde un primer tópico, el lenguaje y el poder. En esa novela, el lenguaje es el bien simbólico, intercambiable, más valioso que existe, y quien lo posee tiene el poder. Por ello es necesario analizar a quien lo detenta todo el tiempo. A su vez, es quien decide a quién se le puede compartir dicho poder, el narrador. Así, mediante el lenguaje puede describir y construir al otro, por lo que siempre asistimos a la construcción del otro, siempre bajo la visión de quien ostenta el poder,
saber. Esta misma estrategia para la construcción del personaje es la que utiliza para autoconstruirse y definir su poder frente al lector, es decir, afirmarse mediante lo que posee. Por ello, la base de sus palabras es lo material, el poder económico, sustentando su condición de clase, manifestada a su vez en la forma de definir, escribir y hablar del otro. A continuación, unos ejemplos. En este fragmento de la novela, en la página 16, hay dos niveles de representación. Por lo que es frente a mí una persona sucia y por lo que soy frente a ti una persona con poder adquisitivo. Entre ellas media la ideología de clase. En este sentido, los personajes se construyen a través del poder adquisitivo. Esto es una frivolidad por parte del narrador, ya que siempre estará describiendo las ropas de los personajes, como que el exterior define, y eso no le anima a que se adentre, a conocer un poco más de quién está frente a él. Acá también tenemos otro fragmento en la página 38 y 39, en donde se define al padre y vemos lo que está en subrayado es la formación académica, lo que está en negrita es la formación social y lo que está de otro color es el empleo del ocio. Se construye al padre a partir de los elementos que a su vez definen al narrador. Así tenemos dos figuras, la figura del otro, que es el otro marginal, que se construye a través de la sociedad, a través de la pobreza, y el que está cerca de mí, el que es igual a mí, que se construye a través de lo intelectual, lo social y la forma como distribuir su tiempo libre. Es interesante también saber cómo describe a los personajes. Comparamos las citas donde primero se describe al personaje a través de su suciedad con cuestiones peyorativas acerca de su físico y luego lo comparamos con lo siguiente donde se describe al personaje de una forma más, por decirlo de algún modo, suave. Vemos que hay cierta predilección por los que son de la clase social o los que son semejantes al narrador, y eso me lleva a pensar que hay cierto racismo, cierto clasismo, preferencia étnica dentro de la novela. De ahí también que se habla de un implícito pacto étnico en donde los que son de igual color como los blancos se agrupen para protegerse del otro. Se ve precisamente al otro, a los que no son blancos, como los enemigos, como los de quien hay que protegerse. Esto es llamativo porque además de reforzar estereotipos racistas, se está indagando también en la condición social de la época. Podemos que está representado en los 90, quizá haya sido adrede, quizá haya sido un desliz del autor, pero en el cambio de descripción del que es igual a mí y de que es diferente a mí, se le escapa ese sesgo racista. Por otro lado, cuando el personaje cede la palabra a otros, es decir, cuando emplea el diálogo directo, en su mayoría lo hace hacia personajes que son igual a él, es decir, su condición social, gente blanca, mientras que prefiere hablar por los otros. Curioso también cómo su primer amante, Elliot, le regala un libro sobre Hitler para poder educarlo. Acá también se ve cierto sesgo racista, como el blanco educa al pobre. Otra cosa llamativa es la personificación de los amantes. Solamente tiene un amante marginal, que se trata de Elliot, un chico que vive en una zona periférica de Lima, a la cual va el sujeto, el narrador, pero describe todo de manera muy genérica. Para llegar allí se nota que las descripciones de las casas son siempre con adjetivos peyorativos, son lugares oscuros, sucios, decolorados, la gente es de ese mismo modo, mientras que cuando habla de la zona en donde vive hay palabras un poco más condescendientes, palabras un poco más amables, agraciadas, y siempre prima la claridad. Nótese la cita del página 68, cómo describe a una persona igual a él, a Urrutia, un amante que él tuvo. Asimismo, esta novela refuerza los prejuicios hacia las minorías sexuales, en este caso a los homosexuales, ya que los encuentros que tiene el narrador son encuentros de sexo fortuito, son encuentros que uno tras leer la novela pensaría que son algo que es natural, además de darle una especie de depredación. Además, se van a reforzar estereotipos con respecto a estas minorías. Tenemos que son libidinosos, son enfermos sexuales, son promiscuos y además van a tratar de ser devoradores, porque él es el que toma la iniciativa del coqueteo,
También se le asocia a algunas parafilias como el masoquismo o el sadismo, lo que obviamente refuerza estos prejuicios que aún en el siglo XXI los peruanos tienen hacia las minorías sexuales. Otro punto a tratar es la historia y la historia. La historia con H se refiere a la historia general, la que se nos cuenta, se nos enseña como la oficial, y la historia es la historia personal. Vemos que todo está ambientado en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Hay citas abajo de la línea donde se enuncia parte del contexto. Podemos ver que pasa de una esperanza hacia él, hacia cierta indiferencia. Tiene que ver bastante con lo que ha hecho con sus amantes. Primero en el 92, Gino, un vendedor de discos, se gana su confianza y lo ultraja. Esto obviamente refuerza el cliché de que los homosexuales son homosexuales porque han sido violados, lo cual no se desmiente en la obra. En el 95 estuvo con Javier Urrutia, es un talento intelectual pedante que lo inicia en la práctica sadomasoquista. Sin embargo, aquí también habría que hacer un reparo, ya que Javier es un personaje cuestionable porque esa es la personificación de la crítica literaria impresionista y pedante, ya que a un amigo del narrador lo defenestra en su poesía porque es diferente a él. Luego tenemos a Helio, el amante marginal, con quien por primera vez va a un hostal, y aquí es donde comete los peores errores, ya que describe las obras de Juan Miraflores de una forma peyorativa, además de que da una ruta que si buscamos en el Google Maps o si hemos transitado por allí, no es tal como lo dice. Lo mismo sucede con otras zonas, como Gambetta Baja, donde dice varias cosas del autor, como que no ha investigado la zona, como que ha hecho de oídas, solamente tiene una visión alejada de ello. En el 98 aparece María Paz, compañera con quien tiene un breve romance, pero también se describe como media ahombrada, es decir, como si tuviera apariencia de hombre. Ella tiene un hermano menor llamado David, un escolar, que va a ser ultrajado por este narrador. Aquí vemos que la vida sexual del narrador inicia con una violación y llega a una especie de cadencia con otra violación, una recibida por él y otra realizada por él. Sin embargo, este delito no es castigado, tal vez porque en esa época no era muy normal denunciar esta clase de abusos. Se primaba tal vez la apariencia, el qué dirán. En el 2000 se relaciona con un compañero suyo con quien parece llevarse mejor. Y vemos una especie de evolución. Antes de pasar al análisis de la evolución, vamos a ver qué nos dice el narrador sobre el gobierno de Fujimori. De acuerdo, Fujimori no era lo ideal y lo mejor que nos pudo haber ocurrido, pero a pesar de todo había logrado lo mínimo indispensable. Que volviéramos a vivir en un país normal, donde podía salir a la calle sin miedo, estudiar y trabajar tranquilo. Era 34. Y bien, esto lo dice recordando una conversación que tuvo con Elliot, quien es antifujimorista. Curioso, la relación como los pobres son antifujimoristas y los adinerados, los de clase alta, son más bien fujimoristas, como que no han asimilado que la lucha armada que hubo en los 80 se dio precisamente a las brechas sociales. Volviendo al tema, aquí, si bien esto es un recuerdo, no se muestra en el texto que el narrador haya cambiado de parecer, por lo tanto se puede inferir que es todavía fujimorista. Vemos que el 92 es una fecha donde se inicia nuestro narrador, pero también es la fecha en que el Fujimori de una dictadura, así que pienso que la fecha no es gratuita. Vemos cómo va avanzando el Fujimori a la par con los actuales. En el 98 son las primeras crisis en el gobierno de Fujimori, lo que se acrecienta en el año 2000 con la reelección y cuando ya el gobierno estaba yendo en picada. Precisamente en el 2000, en el 2001 para ser más exactos, cuando Fujimori renuncia por fax, también el narrador se nota un poco más esperanzado. Precisamente la unión entre Samuel y el narrador nos da una especie de, precisamente en la figura del narrador se puede ver el inicio, el auge y el declive moral de un gobierno que estaba condenado ya al fracaso desde que se volvió una dictadura. Ya esto es un mérito para la novela. El narrador no conoce el espacio que intenta representar, lo cual produce errores de verosimilitud. Se puede verificar cuando describe los espacios por donde viven o andan con sus amantes marginales. Los Miraflores, por ejemplo, donde describe malos referentes que puede conocer el lector, o Gambetta Baja, donde no conoce los edificios de alrededor. También refuerza estereotipos de la homosexualidad, hace creer que los encuentros de este tipo son algo común, además de nutrir los prejuicios hacia esta minoría al acentuar lo de la depravación sexual, lo de la promiscuidad y el comportamiento libidinoso que se le atribuyen. Espacios que no son el suyo los describe con adjetivos peyorativos. Lo mismo sucede con las personas que no son blancas.
acentúa un racismo implícito y un desprecio por el que no es como uno. El contexto social e histórico es irrelevante a pesar de que hace constantes referencias a ello, pues tranquilamente se puede cambiar la época y la historia no pierde nada. Esto porque los hechos históricos representados no inciden en los personajes. La novela intenta reflejar a través del personaje su degradación en una época. En ese sentido, es una novela de humorismo, su inicio, auge y caída. El lenguaje se constituye en el bien simbólico y eso hace que quien lo detente tenga el poder. Es una novela que tiene muchos errores, fallida también, como dice Ágreda. Creo que la mejor crítica que tiene es la crítica de los amigos y la crítica más sincera es la crítica que hacen Prada y Laura. Es una novela que desperdicia un tema muy rico y que hemos sido bien tratado, que es el Morato. Novela que intenta cuestionar todo a partir de la homosexualidad, un personaje disidente, un personaje que en esta época era marginado o tal vez era visto como anormal y que a través de la anormalidad puede cuestionarlo todo, no lo hace, no lo se aprovecha bastante. La prosa, si bien simplifica de lírica, pienso que no tiene el lirismo suficiente para llamarlo lírico, más bien es una prosa cuidada, así, corregida, tal vez con unas figuras llamativas, pero no es una prosa que se pueda calificar de lírica. Tal vez intentó imitar a Reynoso y no le salió bien. Aquí está la bibliografía consultada por si desean averiguar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Voy a dar los créditos del guión y análisis, cámara y la edición. Poco a poco este canal sigue surgiendo y es a ustedes, por favor, compartan, difundan, comenten, denle like al video para que llegue a otros usuarios. La próxima voy a tratar de subir un video a La Hoguera Salvaje, que es donde subo videos analizando novelas extranjeras. Y también voy a tratar de reforzar la parte de entrevistas. Anuncio que la próxima obra a analizar será una obra publicada este año de Rodolfo Sachú Montano, llamado Los Pasos Ocultos de Mirri. Aquí les mando un saludo a Rodolfo, les mando un saludo a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Trataré